Pero nosotros antes de irnos, nosotros dejamos una casa que está ubicada en el paradero 36 de Gran Avenida. Todos esos son vecinos que ahora ya son hombres y mujeres grandes, que ellos saben la historia del muchacho ese que no quiso entregar la casa, darle a mi sobrino, que él le arrendó la casa, no le quiso pagar. Impotencia porque... De tenerlo sí. De uno y tarda a llegar. Estoy con Claudia Salazar, con su madre. Ellas se fueron en el año 78 a Venezuela porque su marido, su padre, se había ido el 76 para buscar nuevos horizontes. Los encontraron, pero lamentablemente su padre, su esposo, falleció. Volvieron a Chile y lo que dicen ahora es que, claro, ellos dejaron una propiedad, una casa que está siendo ocupada y que no han podido recuperar. Todos los detalles están en la siguiente nota. Entonces él vive cómodamente y nosotros... Bueno, a veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, él tuvo 42 años cuidándola, pero aunque se hubiera dado la cara, de habernos dicho, bueno, la casa me la quedé, no se las voy a devolver, pero ni siquiera eso. Todas estas fotografías nosotros las tomamos en la casa del cumpleaños de mi hijo, de ellos dos, porque ellos son muy cerca, nacidos muy cerca, una el 2 de diciembre y el otro el 9 de enero, entonces lo hacíamos juntos todos. Aquí es dentro de la casa. Sí. Esta es la libreta de matrimonio de mi mamá, donde dice que se casaron el 13 de febrero de 1967, de que realmente son ciudadanos chilenos, que en ese entonces se casaron inmediatamente, se fueron a vivir a esta casa que hemos perdido. Son las duras palabras de Claudia Salazar, quien a sus 52 años de edad tomó la arriesgada decisión de regresar a Chile con la finalidad de poder recuperar la casa que le dejó su padre como herencia, propiedad que hoy estaría en manos de quien fue su vecino. El 19 de mayo regresamos a Chile por la situación que confronta Venezuela en estos momentos. Pero nosotros antes de irnos, nosotros dejamos una casa que está ubicada en el paradero 36 de Gran Avenida, específicamente en el pasaje 19, Los Cóndores de Chile. Todavía no se me olvida el número de la casa donde vivimos. Y cuando regresamos, la casa ya no nos pertenecía, porque hay un muchacho viviendo ahí, un caballero, que era vecino de nosotros en ese entonces cuando vivimos aquí en Chile. Y él dice que mi papá le mandó una carta de Venezuela regalándole la casa. Una historia de conflictos que tiene a esta familia, además de preocupada por recuperar la vivienda, sometida en una incertidumbre legal hace más de 2 años. Sí, esa era toda la esperanza de nosotros llegar y de quedarnos aquí unos días y después ir a la casa. Pero no fue así porque no pudimos conseguir al muchacho. Bueno, la esposa de él ni siquiera salió para la calle, sino que abrió un poquito la puerta y dijo, él no está. Entonces, bueno, nos vinimos y ahí juntamos todos los papeles y no pudimos hacer más nada por la pandemia y que nos metieron en la casa y no pudimos salir a ningún lado. En este momento nosotros, como no tenemos los documentos que confirmen que la casa es de nosotros, solamente vecinos que en ese momento vivieron alrededor de nosotros que confirman que la casa es de nosotros, porque en el momento de irnos mi mamá se la deja a mi abuela. Mi abuela se la pasa a mi tío y mi tío a su hijo, y ahí está el conflicto de la casa. Mi primo dice que él se la alquiló y que cuando él fue la primera vez a cobrar, este señor le salió que le quería pegar y nunca le pagó nada. En ese entonces mi primo era menor de edad y mi primo no fue nunca más.
Los proyectos familiares de Claudia estuvieron lejos de concretarse, ya que hace 2 años está viviendo de allegada debido a que no puede habitar la casa que en un momento perteneció a su padre, don Eduardo Alejandro Salazar Hidalgo. Bueno, nosotros cuando regresamos a Chile, nosotros veníamos con la esperanza y la confianza de que la casa íbamos a vivir en nuestra casa. Cuando vemos la situación de la casa, ya nos vemos que no, y mi tío nos da el alojamiento aquí. Aquí vivimos 8 personas, 9 con mi tío, esperando recuperar nuestra casa en una situación que, teniendo nuestra propia casa, en este momento nosotros no podemos vivir en ella. Se entiende también que a lo mejor él, bueno, dirá, 42 años pasaron, más de 42 años pasaron y nadie la reclamó, ahora es mía. Mal, porque si yo siempre estaba acostumbrada a vivir en mi casa, yo y mis hijos y más nadie, ni mi esposo. Y aquí, bueno, que mi hermano es un pan de Dios, es un ángel. Pero de todas maneras las cosas no puede correr para allá, ni cambiar, ni la cocina agrandarla, ni nada, porque no es de nosotros. Todos esos son vecinos que ahora ya son hombres y mujeres grandes, que ellos saben la historia del muchacho ese que no quiso entregar la casa, darle a mi sobrino, que él le arrendó la casa, no le quiso pagar. Oiga, ¿y ese es el patio de la propiedad? Sí, el patio. Mire, ve. Ahí todo es el patio de la propiedad. Y hoy está totalmente cambiada. Todo cerrado, es una sola casa, no tiene patio para afuera, nada. Y mi esposo le había hecho una reja altísima de hierro y todas esas salieron, desaparecieron. Bueno, con relación al caso de la señora Claudia Salazar, el caso de su familia y que afecta a su madre también, hay que decir que acá ciertamente hay 2 posturas distintas. Por una parte tenemos a la señora Claudia y su familia, quienes sostienen que la casa en cuestión les pertenece por cuanto esta casa habría sido o forma parte de una herencia cuya posesión efectiva aún no se ha realizado. Al respecto hay que decir que aun cuando no se haya realizado la posesión efectiva, eso no significa que un tercero, a cualquier título, alegue ser el propietario de dicho bien inmueble. Ahora bien, la otra parte, ¿no es cierto?, entendemos que la versión sería que esa casa habría sido de alguna forma cedida o entregada, regalada, si ustedes quieren, al actual ocupante, lo que parece ser bastante difícil de acreditar por la sencilla razón de que en Chile, desde hace muchísimos años, por décadas, la única forma de transferir la propiedad o el dominio de un bien inmueble es haciéndolo a través de una escritura pública que luego además se tiene que inscribir en el respectivo conservador de bienes de raíces. En este caso corresponde a la comuna de San Miguel. Por lo tanto, quien alega que hubiese recibido esta casa como una suerte de regalo o por la razón que sea, la verdad es que parece bastante difícil de probar en la medida que no se tenga ese certificado. Decidimos acompañar a Claudia junto a su madre a unas pocas cuadras de su hogar para pedirles una explicación a las personas que hoy se encuentran habitando la cuestionada vivienda. Esta es la propiedad, ¿verdad? Sí, esta es. Yo la conozco, bueno, a ojos cerrados. Que antes estaba edificado adentro, ¿no? Más atrás. Y aquí afuera había una reja. Esta era una reja negra. Una reja grande, sí. Y había un asiento con un palo de la línea del tren. Sí. Ajá, y unos girasoles. Y ahí había jardines, estas de durazno chiquiticas que había. Sí. ¿Qué les pasa al verla hoy día y después de 40 años y no poder ingresar? Bueno, imagínese, impotencia. Claro. Impotencia porque... de tenerlo de uno y tarde ha llegado. ¡Aló! No hay nadie. No hay ni un vecino. Hola, disculpe, somos de Bienvenido a Canal 13. Estamos grabando una nota. No, una consulta más que nada. No, ¿usted sabe si se encuentra el señor Hugo de aquí? No, ellos trabajan. ¿Y a qué hora llegan ellos? Ellos trabajan todo el día, así que no
difícil encontrarla hasta ahora. Pues llegarán tarde, ¿no? Sí. Más o menos como a las 8. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Quienes hoy están viviendo en la propiedad no quisieron referirse a la situación frente a nuestra cámara, pero nos explicaron que existe una carta que habría enviado Eduardo Salazar, padre de Claudia, desde Venezuela, documento en el que se confirmaba que les regalaba la propiedad, un hecho que ellos mismos reconocieron como extraño. Sin embargo, aseguran que todo está dentro del marco de la ley. ¿Qué le parece a usted esta respuesta de parte de las personas que están habitando hoy día la propiedad? Bueno, a mí me parece extraño, como dicen ellos, también extraño de la carta de que mi papá le haya dicho o regalado la casa, ya que él decía que teníamos casa en Chile y que podíamos venir tranquilos. No quedo conforme. Tendría que ver la carta, ver que si es la letra, la firma de mi papá. No me acuerdo de haber firmado nada. Y otra cosa, si es una carta sola, no viene no pasó por el consulado, no pasó por ninguna parte. Entonces es una carta que no corre, no sirve. ¿Qué camino legal deberá tomar Claudia y su madre para recuperar una casa que según ellas les pertenece? Esa es la pregunta que se repite a diario en sus mentes. Por ahora, solo esperan volver a convivir en el terreno que las albergó hace más de 42 años. Claudia y su madre viven de allegadas, quieren recuperar esta casa. ¿Han iniciado o no algún trámite legal? ¿Qué valor tiene esa carta, supuesta carta donde el padre ya fallecido de Claudia habría regalado esta casa? Todas las respuestas las tenemos después de una breve pausa. Claro, porque vivieron más de 40 años en Venezuela, se fueron en el año 78, el padre se fue el año 76. Dejaron la casa, que está a mi espalda, a cargo de familiares, pero volvieron hace 2 años, querían recuperar su casa, pero hay alguien que está viviendo al interior que dice que el padre de Claudia, que ya falleció, se la habría regalado a través de una carta. ¿Han realizado ustedes algún tipo de acción legal para poder recuperar esta casa? No, todavía no, por la pandemia se nos atrasó y porque en la documentación no aparecía el RUT de mi abuela, pero ya lo tenemos, que era la dueña original de la casa. Cuando ella fallece pasa a mi papá. Entonces, por eso no la hemos podido recuperar. No hemos hecho algo legal. Ayer cuando vinimos, ellos dicen que tienen una carta que la mandó mi papá de Venezuela, con la firma de mi mamá, donde le regala la casa. Claro, eso es lo que dicen y que estaría legalizada esa carta. ¿Y Cristian? Está legalizada, pero no, yo creo que no, que eso no, porque mi esposo era reacio de hacer algún trámite así fuera de lo que normal, ¿no? Tonka, te escuchamos. Sí, quiero preguntarle a ellas, entonces, ellas se enteraron de la carta entonces durante estos días. ¿Ellos la han visto esa carta? Cuando estuvo con vida don Eduardo, ¿les comentó de que iba a escribir esa carta o de sus deseos pensando en lo que dice esta familia que habita esa vivienda? Se lo quiero preguntar a las personas que te acompañan para después preguntarle lo mismo a Marisa Navarrete, nuestra abogada. ¿Escuchó usted la Sí. No. Nunca hemos visto la carta y para mi papá haber legalizado esa carta, el consulado chileno de donde nosotros vivíamos quedaba a 12 horas. Entonces era imposible que él viajara hasta el consulado chileno y pasarlo por una notaría venezolana sin que mi mamá se enterara, porque estando casados tenía que haber ellos firmado. Ah, ellos estaban casados sin separación de bienes. Disculpa que le interrumpa. Ellos se casaron en el 67, entonces en ese momento no había separación de bienes, todo era junto. Perfecto. O sea, era una comunidad matrimonial. Es que justamente le queremos preguntar eso a Marisa. Exacto, Marisa, porque el tema es, primero la carta efectivamente es apócrifa, es decir, no se sabe si existe o no existe, pero la pregunta que hace Tonka, ¿y si existiera, digo yo, tendría alguna validez, Marisa? A ver, bueno, como ya hemos conversado en otras oportunidades, ¿cierto? Para poder ser propietario de un inmueble se tiene que efectuar o un contrato de compraventa o una donación. Ambos contratos, ¿cierto? Se deben constar por una escritura pública, es decir, una escritura que se hace ante un notario público
y con posterioridad llevar ese título, esa escritura a el conservador de bienes raíces. Si eso no se hace, no es posible adquirir el dominio de una propiedad inmueble. Una carta no es suficiente para poder, eso ni siquiera es suficiente, no sirve para adquirir el dominio de una propiedad. Cuando no se tiene título de dominio, ya lo hemos dicho, existe un procedimiento distinto, que es un procedimiento por bienes nacionales, que tampoco es el caso. Entonces, Marisa, disculpa para volver al punto, o sea, si esta carta, si existiera esa carta, si incluso don Eduardo, si es que hubiera viajado, por ejemplo, al consulado, hubiera pasado por el consulado, lo hubiera timbrado, ¿tampoco tiene validez? No, tiene que ser una escritura pública ante notario. Entonces, como digo, si no es una escritura pública donde constan las estipulaciones de la venta o de la donación, obviamente la carta no amerita ni es, digamos, posible adquirirla a través de una carta. Ahora, si es una donación, además hay un trámite adicional que hay que hacer, porque no es llegar y donar y regalar casas. ¿Ya? Hay un trámite que se hace ante un tribunal que se llama la insinuación de la donación, que en el fondo es una autorización que da un tribunal. Entonces es muy difícil que alguien haya regalado una casa así nomás, ¿ya? Por lo tanto, ellas, si había una casa que se adquirió dentro de un matrimonio, además, ¿cierto?, esa propiedad pertenece al matrimonio en comunidad, en sociedad conyugal. Por lo tanto, ambas partes eran dueñas, ¿cierto?, por iguales partes. Si una de esas partes falleció, entonces la parte de la persona que falleció, la mitad, la heredan tanto su cónyuge como los hijos. Por lo tanto, aquí probablemente lo que hay es una comunidad de herederos, ¿cierto?, entre los hijos y el cónyuge sobreviviente. Sí. Para que ellos tengan un título de dominio tienen que hacer el trámite de la posesión efectiva, que lo pueden hacer sin abogado, es decir, van al registro civil y hacen este trámite de la posesión efectiva. ¿Te puedo hacer una, Marisa? Sí. Pensando en este caso y tantos otros, porque una vez se toma este caso y se puede repetir en diferentes partes del país, en una sociedad conyugal, uno de los dos puede vender, ceder, regalar de manera unilateral, o tiene que contar siempre, sí o sí, con la aprobación de su esposo o esposa. Tiene que tener la autorización del cónyuge para cuando se vende, o más aún cuando se dona, tiene que tener la autorización expresa de su cónyuge, si no es nula una compraventa si se hiciera por escritura pública. Claro, como digo. Pensando en el peor de los casos para la familia que nos acompaña, si es que hubiera sido el caso de don Eduardo, sí o sí necesitaba la autorización de su señora. Con lo cual vamos a una etapa próxima, que es la usurpación, porque si eso es así, entonces aquí estamos hablando, lo que Cristian está mostrando es usurpación, ¿o me equivoco? ¿Y cómo proceder? Claro. A ver, desde el punto de vista civil, lo que ellas tienen que hacer, como dije, es la posesión efectiva y con posterioridad iniciar un juicio para recuperar esa propiedad, que probablemente se llama como dato precario, es decir, que alguien está ocupando un inmueble, ¿cierto?, por mera tolerancia de lo que serían sus propietarios. Jamás el transcurso del tiempo va a hacer que esas personas adquieran el dominio de esa propiedad, ¿ya? Y eventualmente también podría configurarse un delito de usurpación, que es aquel, ¿cierto?, que se apropia de una cosa, ¿cierto?, un inmueble en este caso, que es ajena y se la trae para sí. Eventualmente podría configurarse. Una pregunta, y es, si por ejemplo resulta que porque a mí me están usurpando mi propiedad, yo debo incurrir en otros gastos, por ejemplo, otro alquiler, porque no puedo vivir en mi propia casa, porque hay otras personas dentro. En ese juicio, el día de mañana, estos usurpadores también debieran responder por todos los gastos en los que yo he incurrido. ¿Puede ese ser, verdad, un elemento también? Claro. Bueno, para que una persona, ¿cierto?, sea responsable de indemnizar los perjuicios a una que cometió por cualquier otra cosa, tiene que demandar también. O sea, las personas deberían demandarlos a ellos para que sea un tribunal el que diga, sí, estas personas deben ser condenadas de indemnizar todos los perjuicios que ocasionaron por eventualmente esta usurpación o esta ocupación ilegal de una propiedad. Pero ese juicio es bastante más largo y es un juicio ordinario, ¿ya? No es automático que una vez, ¿cierto?, que las personas son lanzadas de la propiedad que no es de ella, vayan a tener que obligatoriamente indemnizarlo. Tiene que hacer un juicio adicional. Perfecto, pero es importante elemento, Cristian, para que los puedas compartir con Claudia Salazar y decirles además también que recaben todos esos gastos, porque eso suma y debe pagarse eventualmente. Cristian. Claro, ustedes tienen que realizar eso, está escuchando, ¿no? ¿Te está escuchando, María? Sí.
Sí, pero ve, ella, ayer cuando hablamos con la señora que está en la casa, ella dice que por medio de la carta que mi papá mandó, ellos con un abogado hicieron todos los papeles y ahora la casa está a nombre de ellos con su título de propiedad. Es que ahí hay un Entonces, tema adicional. nosotros no hemos... Sí, perdón, que la interrumpa. Ahí hay un tema dicen que adicional. ya esa casa la pasaron... Sí, Marisa, Perfecto, sí. le proponemos una cosa, si es por interno Marisa Exacto, para puede entregarle esa asesoría, porque ya hay un punto más que Marisa ve que complica la situación, que no debe ser tan fácil de dirimir y conversar acá en televisión. Entonces, en este paréntesis, comuníquense internamente para luego, en breves minutos más, volver con este caso y la denuncia que nos presenta hoy Cristian. Vamos y volvemos con ustedes porque hay más hoy en Bienvenidos, Amaro. Así es, porque observemos ahí el titular, 2 candidatos menos, eran 9, ahora son 7. Cervel denuncia ante la Fiscalía firmas falsificadas en la candidatura de Diego Ancalao, pero también rechaza la postulación de Gino Lorenzini. Gino Lorenzini a su vez dice que hay manos negras en todo esto, lo ve además como una suerte de amenaza. Se lo vamos a preguntar directamente porque estamos con él. Gino Lorenzini, ¿cómo estás? Te vemos muy en penumbra a propósito. No sé si te puedes iluminar un poquitito más. Estás como a contraluz para poder conversar. Voy a tratar de que me llegue un poquito más de luz. Así es, porque si no es una muy oscura entrevista. Tonka. Hola Gino, gracias por estar con nosotros. Como lo decía Amaro, dice en tus últimas declaraciones te enteraste por la prensa de tu salida, entonces no vas a estar en la papeleta y denuncias una mano negra. Explícanos qué es lo que pasó. No, bueno, primero que todo, Tonka, no me den fuera de la papeleta porque hay procedimientos legales. Nosotros vamos a asistir al TICEL. Pero primero, para mostrar un poco la falta del debido proceso de parte del CERVEL, el CERVEL por ley tiene que notificarme por email y enviarme la resolución con los motivos del rechazo. Eso no ha pasado para que tú puedas apelar. No ha pasado a la fecha, Amaro. Y eso de verdad que es grave porque es prácticamente una humillación pública de parte del CERVEL y no está cumpliendo la ley. Es decir, ellos tienen todo el derecho a afirmar que estoy afiliado a un partido, pero ¿por qué no cumplen la ley? Me notifican por email y que me envíen todos los motivos. Perfecto. Y que me respondan el escrito del 23 de agosto que yo envié toda la información demostrando que soy independiente. Entonces, está el punto, y quiero ser bastante aclaremos claro, eso ante la audiencia. ¿Cómo no voy a ser independiente? Perdona. Si el CERVEL, Amaro, este punto es muy importante. ¿Cómo no voy a ser independiente si el CERVEL mismo ratificó mi independencia el 12 de agosto permitiéndome levantar las firmas? Y el CERVEL, para levantar firmas como independiente, ratifica tu condición de independencia. Lo que pasa es que quiero aclararlo. No creían que íbamos a juntar pero quiero aclararlo ante la audiencia, porque lo que ocurre, ¿verdad?, es que no necesariamente toda la audiencia está en dominio de que para que tú seas un candidato independiente tienes que haber estado desafiliado 9 meses, ¿verdad?, anterior a tu postulación. Por eso quería hacer solamente hincapié. Prosigue y nos vamos entonces al tema de fondo. Disculpa, pero si tú estabas en conocimiento, Gino, de lo que acaba de comentar Amaro, que necesitabas una ventana de 9 meses para poder postularte como independiente. Es que yo nunca en mi vida he estado afiliado a un partido, y en esto que quiero ser claro y categórico. ¿No? Yo lo que hice, y quiero ser bastante claro en los puntos, yo inicié un proceso de afiliación al PDG el 12 de junio. Pero iniciar un proceso de afiliación no es afiliarse. Tenía que haber sido ratificado por ley el 5 de julio. Y el PDG no me ratificó, me rechazó. Y al cumplirse ese plazo legal, después yo manifesté, saco un certificado del CERVEL el 9 de agosto como independiente. Manifiesto anular mi proceso de afiliación el mismo día 9 de agosto y el día 10 solicito incorporarme para levantar firmas como independiente. Y el CERVEL me ratifica permitiendo levantar las firmas. ¿Por qué el CERVEL no me rechazó el 10 de agosto? Porque el presidente del PDG dice que tú, claro, te afiliaste, tú estás haciendo ahí la diferencia el 12 de junio del 2021 y que hasta la fecha, y hasta esta fecha figuras como parte del partido. Pero sí, así es lo que dicen. Lamentablemente, mira, Tonka, te lo voy a explicar más sencillo. Ya. ¿Por qué me uní al PDG? ¿Por qué inicié ese proceso? Porque se me prometió competir en primarias con Franco Parisi. Sí. ¿Por qué el PDG no me incorporó? ¿Por qué me rechazó
y porque tenían la fecha límite del 5 de julio, porque de esa forma yo no podía competir, porque para competir con Franco Parisi tenía que estar afiliado al partido. Sí. Como me sorprendo el 9 de agosto con mi calidad de independiente, con certificados acá, yo no estoy inventando nada, está todo documentado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podía competir por no estar afiliado al partido y estar siempre en mi calidad de independiente, no podía competir. Y como no podía competir, en 12 días me forzaron a inscribirme en el CERVEL como independiente, levantar 42.000 firmas, un hecho histórico, y que cuando todos se sorprenden con la cantidad de firmas que levantamos, nos bajan, insisto, el CERVEL sin notificarme por email. Bueno, todo esto es importante porque además con esta formalización que debiera tener efectivamente el CERVEL, después puede apelar al Tricel. Sí, y eso es lo sustancial. Pero la mano negra es importante. Sí, y eso, antes de eso, ¿por qué crees tú que no se fomentó esta primaria entre tú y Franco Parisi? Ustedes que tenían una buena amistad, o no sé cómo definir, tú ya nos vas a definir la relación que tenían ustedes, pero finalmente incluso el presidente del PDG habla de que, claro, tu salida lo dejó sin la posibilidad incluso de hacer esta primaria, o sea que ellos la deseaban hacer. Pero según tú, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Bastante simple, tenían miedo porque del PDG, la gente original de Franco Parisi son 10.000 personas, las que se sumaron por la comunidad FIF son más de 30.000, y de hecho la ilegalidad del PDG fue no haber enviado las solicitudes de afiliación en el mes de junio, que fue el mes que yo inicié mi proceso, y ellos tenían el límite legal del 5 de julio. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque así eligieron los consejos regionales el 1 de agosto solo con los 10.000 originales. De hecho, un detalle que nadie dice, ¿por qué Franco Parisi fue elegido solo con 9.000 votos en la primaria? Porque a los otros 30.000 se les excluyó su derecho de haber participado y votado en esa primaria. Entonces acá hay evidentes temas que yo de hecho denuncié personalmente al director del CERVEL, al subdirector Salim, y él prácticamente dijo, bueno, no sé. Entonces al final esto es una discriminación arbitraria. Nosotros vamos a ir al Tricel, vamos a ejercer todas las acciones legales, porque acá incluso no se están cumpliendo tratados internacionales. Incluso en el evento, imagínense, de que efectivamente el CERVEL, porque todavía no me responde el email, pero si es que llegase a demostrar que estuve afiliado aunque sea un día al PDG, pongámonos en el peor escenario. Bueno, resulta que la ley Díscolo es inconstitucional porque incumple el Pacto de San José, Costa Rica, que es bastante claro, y por lo tanto nosotros tenemos todos los argumentos legales y estamos 100% confiados en que el Tricel va a ordenar el Estado de Derecho, se va a manifestar el debido proceso, y hago un llamado al CERVEL, por favor, dignidad. Si quieren rechazarme, es tan simple que cumplan la ley y que me envíen el email con la notificación y con la respuesta a este documento del 23 de agosto. Yo no estoy pidiendo nada más que se cumpla la ley, y de esta forma que se me habilite el derecho de ir al Tricel para defender esta candidatura independiente. Para que nos comentes bien qué pasó ahí con esa mano negra, ¿a quién te refieres? ¿A una persona en particular, Gino? ¿Y en qué relaciones te encuentras hoy con Franco Parisi? Claro. ¿Cómo es tu relación hoy con Franco Parisi? Mira, mira, acá hubo una operación doble. La primera operación fue del PDG para no permitirme participar en primarias al rechazar mi afiliación y no notificarme, porque también el PDG por ley tiene que notificarme si me afilio o si no me afilio, y ese hecho tampoco ocurrió. Entonces, esto fue una mano negra para sacarme de competencia con Franco, y me forzaron a ir para levantar 42.000 firmas en 12 días, no lo hizo nadie. Entonces, seamos bastante claros. Acá hay voluntad ciudadana por nuestra candidatura presidencial. Presentamos un programa de gobierno de más de 23 páginas con prioridades, con hechos claros como dar internet global para todo el territorio nacional para disminuir la desigualdad de oportunidades. Entonces, la verdad es que acá también hay un interés de parte del gobierno de Chile por sacar nuestra candidatura, porque saben por las encuestas que manejan de que nuestra candidatura afecta gravemente la candidatura de Sebastián Sichel. Ese es el motivo de fondo, sí, es la mano negra que yo estoy señalando. ¿Puedes dar un poco más elementos de análisis? ¿Por qué estaría afectando? ¿A quién verdaderamente amenazan? ¿Y cuáles son las encuestas o sondeos que respaldan lo dicho?
Sí, lo que pasa es que hay encuestas que maneja el gobierno. Lo bueno es que la comunidad FIF son más de 200.000 personas que están en distintas entidades y me llega esta información. Entonces, el tema, no te puedo revelar la fuente, tú sabes que eso por periodismo no se puede hacer. Bueno, pero no eres periodista. Relevante, querido Amaro, sí, por eso. Y el tema es que hay que ser bastante claro con la gente. ¿Por qué afectamos a Sichel? Por un hecho muy simple. Porque Sichel representaba la independencia, pero hoy en día se saca fotos con partidos políticos, con gente que incluso estuvo metida en el caso SQM, y nuestra candidatura independiente captaría a todo el verdadero voto independiente. Entonces, ese es el motivo por el cual la verdad es que están haciendo esta mano negra, pero tengo la confianza que el Tricel, con nuestros argumentos legales, una vez que nos responda el CERVEL, vamos a dar vuelta a esta situación, y si no, iremos al Tribunal Constitucional, y si es que no, incluso a tribunales internacionales. Ya viví la experiencia de que me sacaran de un proceso en el caso de la Constituyente, y no voy a aceptar esta vez lo mismo, y por lo tanto voy a ejercer todas las acciones legales que correspondan. ¿La suya es una candidatura testimonial o verdaderamente tiene usted, verdad, en mente la posibilidad de ganar? Y si es testimonial, ¿cuál es el mayor punto en el cual quería usted hacer hincapié? A ver, querido Amaro, esto no es testimonial. Por 10 años traté de mejorar el sistema de pensiones. Y llegó el punto que sacaron una ley que primero eliminó mi empresa. Pero no tan solo eso, sino que aplicaron una ley mordaza, inconstitucional, que a mí como magíster en finanzas me prohíbe incluso mandarle un WhatsApp a mi madre para decirle que se cambie de fondo. Eso es atentar a la libertad de expresión. Y lo único que yo quiero es mejorar el sistema. Hay que entender que esto no es una candidatura capricho ni nada por el estilo, sino que el único que tiene el poder en Chile de cambiar el sistema de pensiones es el presidente de la República, y por eso nuestro programa de gobierno es bastante claro, con prioridades como el Internet global, sí, y también la democracia digital. ¿Y por qué es tan importante eso, Tonka, la democracia digital? Porque la democracia digital va a permitir que los ciudadanos votemos todas las leyes, ya no más parlamentarios que votan cosas distintas, como la ley de estacionamiento. ¿Se acuerdan cuando nos subieron los estacionamientos? Eso los chilenos jamás lo hubiésemos aprobado, y por eso creo firmemente la democracia digital como Suiza, que es el gran camino para construir una democracia mucho más sana. Le quiero preguntar por Franco Parisi. ¿Cuál es su relación hoy con Franco Parisi? Ustedes fundaron Felices y Forrados, en un minuto eran muy cercanos, ahora ¿en qué pie están? ¿Y por qué no apoyarlo a él, por ejemplo? A ver, Tonka, primero, nunca fundé Felices y Forrados. Felices y Forrados lo fundé solito. Una explicación, nunca ha sido Franco mi socio. Franco fue mi profesor en la universidad, y como profesor uno tiene un gran respeto en el magíster en finanzas. Entonces, pero resulta de que uno ve caras y no corazones. Y la verdad es que yo hubiese... mira, acá hay un hecho. Yo respaldé tanto al PDG como al Centro Unido para conseguir las firmas con un acuerdo público, democracia digital y candidaturas independientes. Resulta que el Centro Unido sí hizo pacto y llevó candidatura independiente cumpliendo la palabra, y en eso felicito a Cristian Contreras, pero Franco Parisi no hizo pacto y no llevó independientes, incumpliendo la palabra. Entonces, para alguien que para mí incumple su palabra, yo no puedo estar al lado de esa persona. Bueno, por ahora ha sido notificado, no todavía, de estar fuera de competencia, pero sí tenemos las declaraciones del presidente del CERVEL. Escuchemos. Haber estado afiliado a un partido político dentro de los 9 meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas. Bueno, y eso es ahora. ¿Cuál es la respuesta finalmente de la persona aludida? Eso y bastante más a la vuelta de esta breve pausa. También hablar, ya hemos repetido una y otra vez esas imágenes, usted saltando la cuerda, porque leí parte de su plan y su proyecto, si es que resultara electo como presidente de Chile. Y también un punto que me llamó la atención, su sueldo sería, o propone usted, un sueldo de 1.000 pesos mensuales y una retención de ese 80% ser finalmente de vuelta después de su determinado el cargo, si es que cumplen un 80% con lo prometido. A ver si nos explica. Si rindes, bien. Pagas. Si no rindes, Tal no pagas. cual. Explíquelo todo usted, por favor, Gino. Claro, a ver, la confianza de la ciudadanía en nuestras autoridades está por el suelo, en diversas instituciones.
uno tiene que demostrar con hechos el compromiso. Entonces, mi sueldo va a ser 1.000 pesos mensuales y todo el resto va a ser retenido. Si, por ejemplo, mi programa lo cumplo en un 20%, ¿cuánto se me va a pagar? Un 20%. Si lo cumplo al 100%, se me va a pagar el 100%. Entonces, de esa forma, estoy dando la señal a la ciudadanía de que esta candidatura sí vamos a cumplir nuestro programa de gobierno, porque al final hay candidaturas que tienen 200 páginas. Pero ¿cuánto cumplen, querida Tonka? Al punto de que el mismo presidente Piñera prometió en su programa de gobierno que los cambios de fondo iban a hacer con un clic. Y en la práctica trató de sacar una ley para bloquear los cambios de fondo. Esto es inaceptable porque al final, ¿de qué sirve un programa de gobierno que finalmente hacen todo lo contrario? Esta presidencia nos vamos a pagar 1.000 pesos mensuales para dar la señal de transparencia de que vamos a cumplir el 100% del programa de Muy gobierno. bien, aterricemos. Problemas reales. Imaginémonos que usted es el presidente de la República de Chile. Resulta que las aseguradoras de Estados Unidos, que son dueñas de la mayor parte de las AFP, están impugnando lo que se hace en Chile, se ha hecho en este último tiempo, porque dicen, con el tercer retiro, los fondos previsionales no se pueden destinar para atender contingencias, es lo que han señalado. Y tampoco se puede desmontar un negocio que finalmente es de esas mismas personas, aseguradoras de Estados Unidos, y lo están llevando a instancias internacionales. ¿Qué hace usted? A ver, Amaro, primero educar. El tercer retiro... No creo que eso tenga mucha injerencia, perdone, en el G20 o tampoco ante la Organización Mundial del Comercio. Espera, querido Amaro, escúchame esto porque eduquemos. Primer y segundo retiro, se retiró rentabilidad y no estaban afectadas las compañías de seguro y no generó ningún impacto en los fondos de pensiones. El tercer retiro fue mal hecho y fue inconstitucional, y en eso yo respaldo la posición de las aseguradoras, siendo que yo he tenido grandes diferencias. Uno tiene que respetar la Constitución, y en ese caso fue expropiatorio, y en eso no tengo ningún problema en señalarlo. ¿Sabes cuál es la solución para el cuarto retiro para que sea bueno? Que los congresistas mejoren la ley y permitan a las personas, porque los trabajadores son dueños de una renta vitalicia. Vender un tercero, endosar el 10% de la renta vitalicia, trae dinero nuevo al sistema y no afecta los balances de las compañías de seguro. En este caso, las compañías de seguro tienen toda la razón, y eso va a ser nuestra presidencia, respetar el Estado de Derecho y la Constitución. Cuéntenos, por favor, Amaro. Sí, no, lo estábamos conversando con Tonka, y quizá requiere también de su verificación. Tonka, por favor, adelante. Claro, usted antes de despedirse de Felices y Forrados envió una carta, tengo entendido, haciendo ciertas recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que hizo fue que las personas se cambiaran al Fondo E. El Fondo E ha perdido bastante, ¿verdad? Ha bajado bastante en un porcentaje importante. ¿Cómo se hace cargo de esa recomendación? O así. A ver, Tonka, esa afirmación tuya lamentablemente te la pautearon mal, porque nosotros nos la pautearon entonces por último, o circula, por eso Amaro, es que me están imputando cosas que no son reales. Déjame contarte. Estoy siendo atento, perdón, un segundo, estoy siendo atento a cómo iniciamos esto. Iniciamos la pregunta diciendo, requerimos su verificación. ¿Se acuerda? Es una pregunta. Claro, adelante. Por eso quiero verificar. El 2 de marzo, cuando cierran Felices y Forrados, indicamos públicamente de que el Fondo E tenía enormes riesgos de pérdida y que la única solución era cambiarse masivamente a FP1 para que al ingresar dinero fresco, el Fondo E no perdiera en FP1. Lamentablemente, porque hay un sistema de colusión entre la FP1 copió los mismos portafolios con bonos basura del Estado y todas perdieron un 10%. Por lo tanto, nosotros indicamos previamente el riesgo y lamentablemente por la colusión, que de hecho hemos denunciado a la Fiscalía Nacional Económica, ocurrió que el Fondo E perdió un 10%. Ese fue el motivo número 1, y el motivo número 2 fue la mala ley del tercer retiro, el mismo punto de las rentas vitalicias, que nosotros decimos que se endose a un tercero. Al endosar a un tercero no obligas a vender bonos, y esto para que la gente lo sepa. Vendieron las AFP, vendieron las compañías de seguro y perdimos 36.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es la pérdida que se generó? Que darle a todos los pensionados, a los 800.000 pensionados en AFP, una jubilación de 3 millones de pesos por 12 meses. Eso fue la mala ley del tercer retiro, y por eso es que hay que respetar el Estado de Derecho, e invito a los diputados y senadores a que por favor
respeten la Constitución, Señor porque de Lorenzini, verdad no está bien que Chile sea y salgan estos antecedentes por las compañías de seguro a nivel internacional. Eso afecta a nuestra imagen país. Hay que respetar la Constitución, nos guste o no nos guste. Quiero insistir en el tema de la pregunta, y la información sale del Diario Financiero, por eso le realizamos la pregunta. Desde ahí sale entonces esta carta donde usted entrega esa recomendación para el Fondo A y para el Fondo E. Es que No, de hecho, ¿sabes cuál fue mi última para que no sugerencia? sea como un voladero de luces, una información que nos entregaron informalmente. Sí, no, Tonka, es lo que pasa es que muchos medios dan información falsa que para tratar de asignarme cosas que no son. Pero la última sugerencia, y bastante claro, fue estar 50% en el Fondo A y 50% en el Fondo E, porque justamente el Fondo A tiene un riesgo que se podía desencadenar, más o menos un riesgo de mercado entre noviembre y diciembre, y el Fondo E tiene el riesgo del cuarto retiro mal hecho. Pero así Ojalá como que los parlamentarios... lo reitera, yo también quisiera reiterar que es una información formal, de un medio formal, en este caso el Diario Financiero. Pero entonces es bueno que las cosas queden claras. Se transparenten. Sí, absolutamente. Bueno, volvamos... Para rematar el punto, simplemente es proteger los ahorros de los chilenos. Sí, para rematar simplemente esta entrevista, en el mejor de los escenarios para usted, ¿vuelve a la papeleta cuándo? A ver, si me notifica hoy día el CERVEL, puedo en 5 días ir al Tricel. Y obviamente que yo quiero acelerar los procesos, estamos preparados con los abogados para ir con todo. Pero si es que no me notifican y postergan esto, podría ser entre el 5 de septiembre y se podría alargar hasta el 15 de septiembre. Entonces, esto es, entre comillas, pegarnos a poder competir. ¿Qué más importante que la gente elija libremente y nos permitan competir en democracia? Eso es la democracia, pero estar ocupando mano negra. De hecho, acá yo tengo una solicitud que hicimos al CERVEL respecto a el señor Alfredo Joinant, donde el 15 de agosto me prejuzgaba, y eso es afectar el debido proceso, y por eso hay un detalle. Se inhabilitó justamente porque ingresamos este escrito, pero lo que no entendemos es por qué el CERVEL no responde a este otro escrito que demuestra que somos independientes. Hay que respetar las leyes, hay que respetar el debido proceso. Espero que me notifiquen para poder ir al Tricel. Y por último, una anécdota, si quiere, pero lo veíamos saltando las cuerdas. ¿A qué apunta eso? Sí. A ver, Amaro, en Chile, con la pandemia aumentó de forma grave el sobrepeso en todos, en mi caso, en la gran mayoría de los chilenos. Si no fomentamos el deporte, la actividad física de forma diaria, tenemos más de 500.000 chilenos que tienen diabetes. Y eso es justamente por obesidad. Entonces, uno tiene que construir desde el ejemplo. En mi caso, con esta aplicación, y es medible y auditable, he saltado más de 30.000 veces. No es que me puse a saltar ayer. Es un proceso de cambio. Y por lo tanto, en diciembre yo quiero demostrar que haciendo un cambio interno, después podemos cambiar al país, y de esta forma, a través de la tecnología, permitir que la gente tenga una mejor salud y una mejor calidad de vida, lo cual a la vez disminuye el gasto público en salud, porque hoy en día atacamos los problemas cuando ya están tardíos y no hacemos la prevención a través del deporte. Muy bien, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Don Camaro. Para mí es un placer estar en Canarias. Perfecto, cambiamos de tema y le queremos compartir este titular. La mitad de los trabajadores en Chile gana 420.000 pesos o menos. Para hablar de esto estamos con Felipe Pesnier, abogado de defensa de deudores. Primero, Felipe, para entrar en terreno, nos comentas qué opinas entonces de esta realidad que acaba de salir hace pocos días atrás, esta información en los medios. Sí, ¿cómo estás, Don Camaro? La verdad es que la situación es abrumadora, porque recién la semana pasada estuvimos comentando sobre el alto costo que está tomando la vida para todos los chilenos y chilenas de nuestro país. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre el aumento de la UEF y cómo eso iba a impactar en los presupuestos de las familias? Bueno, esto que acaba de lanzar el INE el día martes dice relación justamente con eso. El promedio, ni siquiera el promedio, estamos hablando de la mitad de los chilenos o la fuerza laboral en nuestro país gana 420.000 o menos pesos, lo cual refleja evidentemente la precariedad en las remuneraciones que se pagan en los distintos trabajos de nuestro país. El promedio bordea los 630.000 pesos y eso evidentemente demuestra que en Chile los trabajos no son de calidad en cuanto a las remuneraciones que se pagan.
y el costo de la vida, desde esa perspectiva entonces, toma un papel preponderante a la hora de tener que administrar las lucas, el presupuesto de las familias. ¿Y cómo hacerlo, verdad? Esa es la gran interrogante, Felipe. Aprovecho, te saludo. Hola, Mario. Chile, se dice, es uno de los países más caros. Pongamos eso en proporción, en vista de los ingresos y lo que consigna esta información. ¿Qué tan caro es Chile comparado con el resto del planeta? Sí, la verdad es que Chile tiene, cuando nosotros analizamos el IPC, este índice de precio al consumidor, que lo que hace en definitiva es tomar una cantidad determinada de bienes y servicios representativos del consumo de las personas, nos damos cuenta que los bienes y servicios en Chile, la verdad es que son bastante caros. A nivel regional, en Sudamérica, la verdad es que somos los más caros y no estamos muy lejos de los países de la OCDE, de la OECD, en cuanto al comparativo de bienes básicos. Por ejemplo, el litro de leche, si tú lo comparas en distintos países de la OCDE, por ejemplo con Australia, Chile tiene un costo por litro de leche sustancialmente más caro que en Australia, lo cual uno se pregunta, bueno, si los ingresos son mayores en ese país y el nivel o la calidad de vida también es mayor, ¿por qué los productos son más baratos en países del primer mundo, cierto? Y no ocurre exactamente eso en Chile. Así que la verdad es que la situación, como tú la manifiestas, es fuerte, ¿cierto? Es chocante. Los productos, los servicios de nuestro país son muy caros, las remuneraciones son muy bajas, según lo que estamos viendo recién en este trabajo del INE, y las remuneraciones lamentablemente tampoco avanzan o se reajustan en base al encarecimiento de la vida. Te puedo hacer una muy sencilla pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es más caro aquí? Eso es lo que no entiendo. Somos productores también de muchos de los ítems que tú señalas, comenzando con la leche. Somos productores también de pescado, etcétera. ¿Por qué es más caro? Si bien es cierto, Maru, la verdad es que Chile es un país manufacturero de muchos bienes y servicios. Esos bienes y servicios no se quedan en el país, se exportan. Entonces nosotros, como ciudadanos de este bello país, no consumimos los productos que producimos nosotros. Lo que hacemos es importar. Importamos todo, o sea, compramos afuera, traemos adentro, ¿cierto? El dólar hoy en día está bastante caro, lo que evidentemente hace, en definitiva, que los productos que estamos trayendo desde afuera hacia el interior estén más caros, ¿cierto? Nos cuesten más, y eso refleja en el precio final que vamos a pagar todos. Esa es la situación que ocurre. Entonces, claro, Chile es un país manufacturero, tenemos una larga, ¿cierto?, franja de tierra que vamos de cordillera a mar, y eso nos permite poder manufacturar o producir distintos bienes, pero el problema, Maro, está en que esos bienes muchas veces no se quedan en el país, sino que se exportan, y nos vemos frente a ese escenario obligatorio, ¿cierto?, de tener que importar bienes a un valor bastante caro. ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? ¿Van a seguir subiendo el costo de la vida, el costo de esos bienes? Sí, la verdad es que sí, este tema del calentamiento de la economía que se ha escuchado ha estado en boca, ¿cierto?, el último tiempo. Podríamos hacer el símil, Amaro lo sabe de sobremanera, ¿cierto?, con el tema del calentamiento global, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. El calentamiento global en nuestro país produce, en el mundo entero, la verdad, produce efectos desastrosos. El calentamiento de la economía produce también efectos desastrosos, y eso se debe en gran mayoría, ustedes lo han comentado en extenso, a la gran cantidad de liquidez que anda rondando, ¿cierto?, en las calles. Eso no implica, en definitiva, que las personas tengan mucha plata, pero sí en la sumatoria es mucho dinero, y eso hace aumentar la demanda de bienes y servicios. Y como la producción de bienes y servicios es limitada, hace que los precios se disparen, y en la práctica eso es la tónica que vamos a ver en las próximas semanas. Estamos hablando de una inflación, y una inflación que, si lo puedes explicar, golpea finalmente a las personas con mayores necesidades, en mayor precariedad. Es que los que se van a ver principalmente afectados son justamente las personas que tienen ingresos más bajos, porque la inflación lo que hace en el fondo es disparar los precios, pero ojo, no sube las remuneraciones, la gente sigue ganando lo mismo, y el costo de la vida se encarece bastante. Y en ese sentido, si los sueldos, en base justamente a lo que estábamos viendo recién de este estudio del INE, no aumentan, no mejoramos la calidad en el pago de las remuneraciones, esa situación no se va a resolver bajo ningún punto de vista. Entonces, lamentablemente, Amaro, Tonka, estamos en una situación bastante compleja, en la cual las personas con menores ingresos y recursos se van a ver fuertemente afectados. Como siempre, la verdad es que lamentablemente terminan siempre pagando justos por pecadores. Bueno, por eso se está transformando el IFE en un IFE laboral, nos lo han comentado acá, hemos estado con ministros explicando eso, pero ¿cómo tú ves el panorama el próximo año, cuando ya la ayuda no esté presente y se vuelva una realidad donde estén estos bajos sueldos y muchas personas todavía sin encontrar ese trabajo por la cantidad de empleos que se perdió después del estallido y particularmente con la pandemia? Sí, hay un tema fundamental en todo esto, que es que hay que recuperar la capacidad productiva del país. Ya en Chile existen aún aproximadamente 1,5 millones de empleos o cupos laborales que no se han ocupado, ¿cierto? Y que necesitamos ganar esa cancha de nuevo. Una vez empecemos a retomar la producción del país, la verdad es que la situación se va a ir
podríamos decir mejorando de alguna u otra manera, porque las ayudas que el Estado, los subsidios que el Estado ha estado permanentemente entregando de manera directa se van a centrar en las personas que, o se deberían centrar a lo menos, en las personas que hoy en día realmente lo están necesitando. Al avanzar en la producción del país, eso va a permitir en definitiva que las personas, el dinero que tienen, viene de la mano de un trabajo que han venido desarrollando y debería de alguna u otra manera empezar a regular las tasas de interés, ¿cierto? Ojalá que no se disparen mucho, porque en definitiva eso va a permitir que las personas se endeuden responsablemente, y al endeudarse responsablemente las tasas de interés se mantienen y el costo de la vida no debería subir tanto. Pero la verdad es que el panorama al mediano plazo indica que sí, o sea, el costo de la vida va a seguir aumentando, las tasas de intereses van a seguir aumentando. Tenemos que ver en definitiva qué es lo que va a ocurrir con la discusión del cuarto retiro del 10%, porque eso podría eventualmente ahogar un poquito más el aumento de las tasas de interés y el costo de la vida. ¿Y qué puede hacer el Estado para subsanar este problema? Es decir, el hecho de que estemos hablando de que 50%, ¿verdad?, de los trabajadores en Chile, cuando no más, ganan 420.000 pesos. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Subir efectivamente el sueldo mínimo? ¿Eso te genera también un efecto encadenado? Sí, por cierto, o sea, yo creo que, de hecho lo comentábamos la semana pasada, el problema angular acá está particularmente en las bajas remuneraciones, ¿ya? Hay todo un análisis crítico que uno podría hacer respecto, bueno, ¿por qué las instituciones, los empleadores no pagan mejores sueldos? Evidentemente ellos están motivados desde su base mínima, que es el sueldo mínimo, ¿cierto? Que hoy en día incluso tiene un subsidio de por medio para que las personas puedan superar el ingreso líquido sobre los 300.000 pesos. Pero en definitiva ahí se centra el problema, ¿cierto? Son las bajas remuneraciones. Que en Chile la mitad de la fuerza laboral gane menos de 420.000 o menos de 420.000, ojo, el 30% se centra entre los 300 y 400.000 pesos. Eso es bastante grave. ¿Se acuerdan cuando estuvimos explicando la mejor manera de distribuir el presupuesto y hablamos de una torta? Sí. La verdad es que, claro, en el ideal nosotros decíamos ojalá no destinar más allá del 25% del presupuesto al pago de la vivienda. Pero eso es ilógico, ¿cierto? O sea, las familias lamentablemente en nuestro país, si contemplamos los ingresos, destinan el 60 al 70% al pago solamente del arriendo, del dividendo para aquellos que tienen la suerte de poder pagar su casa propia, ¿cierto? Pero esa es la situación en la cual hoy en día se encuentran las familias en nuestro país. La verdad es que ingresos muy bajos, y respondiendo a tu pregunta, Maro, yo creo que ahí está el grave problema. Pero también hay un tema de voluntad, ¿cierto?, del empresariado para ver, bueno, hasta qué punto también están dispuestos ellos a mejorar la calidad de sus trabajadores y poder imputar una remuneración que sea suficiente. Yo quiero invitar también a la audiencia de que si tiene algún tipo de alcance, preguntas que quiera hacer, por favor, estamos abiertos a recibirlas, y también comentar a modo de anécdota muy breve el accionar de privados. Henry Ford, a comienzos del siglo XX, cuando motu propio, es decir, él por su propia iniciativa subió considerablemente lo que eran las remuneraciones de sus propios trabajadores, atendiendo a una lógica muy importante, y es que él quería que sus propios trabajadores fueran quienes el día de mañana pudiesen adquirir los mismos autos que él producía. No entendía el concepto de tener trabajadores con bajos sueldos que finalmente no pudiesen adquirir los bienes que producían. ¿Y qué es lo que generó? Henry Ford puede recibir muchas críticas, pero lo que generó en gran parte en Estados Unidos fue esa gran masa y ese gran músculo que se llama la clase media. Y puedo contrastar y poner otro punto con respecto a lo que comentaban ustedes dos. Justamente fue el presidente de la CPC que dijo, y no es el primero que lo ha dicho, varios empresarios importantes han dicho, hay personas que prefieren recibir su bono que buscar trabajo. Se suma ese ingrediente también y esa crítica que nos ayuda mucho a mejorar el ambiente, ¿o no? Para nada, la verdad es que hay que ser bastante realista. Yo creo que muchas veces estos comentarios se alejan de la realidad de muchos chilenos, chilenas, y no solamente chilenos. La verdad es que nuestro país es un país multicultural que ha recibido los últimos años a muchos migrantes, ¿cierto? Y que también son parte de la fuerza laboral y que se han visto afectados por la pandemia. Entonces hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Hoy en día existe un porcentaje importante de personas en nuestro país que están invisibilizadas y que están necesitando, evidentemente, de la entrega de un subsidio directo por parte del Estado. Pero ojo, también hay un porcentaje importante de la población que no lo necesita y que sí lo está recibiendo, y que lamentablemente ese porcentaje, que no es minoritario, está afectando hoy en día y aportando a este calentamiento de la economía. Pero, Amaro, Tonka, saben que hay un punto sumamente relevante en todo esto. Dada la necesidad y la escasez de lucas, las personas tienen que
lamentablemente incurrir al acceso del crédito, ¿cierto? Para poder financiar. ¿Se acuerdan que la semana pasada también hablábamos de este concepto de... Una cosa va de la mano con otra, Felipe, si al final efectivamente somos uno de los países más endeudados, porque también estamos atentos a la cifra que nos está invitando justamente a conversar ahora. Tonka tiene un alcance que quiere hacerte. Sí, claro. Sí, pero es un paréntesis. Ya volvemos con la conversación mientras esperamos sus preguntas a través de nuestro WhatsApp y las redes sociales, porque Lavaseco y Lavandería San Casec está funcionando de Iquique a Punta Arenas con todas las sucursales abiertas, siempre tomando todas las medidas de prevención contra el COVID-19. Además, ahora puedes preguntar en tu sucursal y solicitar el servicio delivery. Lava tu ropa sin moverte de tu casa. Infórmate en www.sancasec.cl y las sucursales están abiertas y los horarios de atención, toda la información está ahí. Más que una lavandería, una boutique al cuidado de sus prendas. Ahí está WhatsApp para las franquicias, pues una manera de emprender. Gracias, San Casat, por estar con nosotros. Seguimos con más, Amaro. Absolutamente, porque con Felipe lo que estamos tratando es educación financiera. Sí. Pero claro, uno se puede rascar la cabeza y decir, ¿cómo uso? ¿Qué hago? ¿Cómo maximizar 420.000 pesos, que es lo que percibe la mitad, cuando no más de la mitad, de los chilenos, de los trabajadores chilenos? Lo va a escribir Felipe en la pizarra. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Y Felipe, ¿qué se dice? Una breve pausa comercial y nos vemos, espérenos, pues vayan a hacerse un cafecito, un tecito y a la vuelta volvemos con esto. Pero ya está como animador de televisión, me gusta esa actitud. Vamos y volvemos. Era cómo desglosar esa cifra de 420.000 pesos y traducirlo en la pizarra que tiene Felipe a sus espaldas. Sí, sabes que si le agregamos a esos 420.000 pesos un par de ceros más, vamos a llegar a la cifra de los 4.200.000 personas. ¿Sabes a qué hace referencia esa cifra, Amaro? Son las personas que hoy en día están morosas en nuestro país. Es decir, ni siquiera es la cifra de las personas endeudadas, personas morosas, es decir, personas que deben una o más cuotas que no han podido pagar en la fecha que se comprometieron y que probablemente hoy ya están atravesando estos llamados constantes de cobranza, demandas de cobranzas judiciales, embargos, remates. Así que la verdad es que la cifra y el panorama no es muy alentador, ¿cierto? Ahora, no sé si recuerdan, Tonka, creo que lo hablamos contigo hace un par de semanas atrás, este concepto que yo ya escribí acá en Comerciales en la pizarra, el concepto del financiamiento de la pobreza. Es un concepto que lamentablemente ha estado tomando fuerza en los últimos años en nuestro país. Y digo lamentablemente porque lo que implica este concepto es que las personas en nuestro país hoy en día se endeudan para adquirir bienes básicos. Se ocupa la tarjeta de crédito para poder comprar la mercadería de la semana, del mes, para pagar prestaciones de salud, etcétera. Es súper lamentable la situación y hemos visto en el último tiempo cómo este concepto ha ido tomando mayor espacio. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, no es lo recomendable y sabemos que es la realidad de las personas, bueno, si vamos a tener que endeudarnos, sepamos cómo hacerlo, ¿ya? Y si me siguen por este otro lado, tenemos una gráfica donde lo que hicimos fue, en el fondo, detallar o desglosar cuáles son los principales créditos que las personas recurren a ellos, ¿cierto?, constantemente en el desarrollo de sus día a día. Entonces, tenemos el crédito de consumo en primer lugar. ¿Qué es el crédito de consumo? El crédito de consumo es el crédito que generalmente, solicitamos ante una institución financiera, ¿cierto? Hoy en día esto se ha digitalizado y lo podemos hacer literalmente a un solo clic desde un banco. ¿Qué es lo importante del crédito de consumo? Si vamos a pedir un crédito de consumo, ojalá sea para adquirir bienes o servicios que nos vayan a prestar alguna utilidad en el largo tiempo. Ya esa es la esencia del endeudamiento. Ojalá endeudarse para utilizar o adquirir bienes que nos vayan a prestar una utilidad en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué tipo de bienes? No sé, en el contexto del teletrabajo tal vez muchas personas tuvieron que comprar un computador para trabajar desde sus casas o para que sus hijos pudiesen asistir a clases, ¿cierto? Bueno, ese es un bien que es un bien consumible, va a desaparecer en algún momento, pero nos va a prestar utilidad en el tiempo. Así que ojalá centrarle el endeudamiento en ese tipo de bienes o servicios. Ahora, si vamos a solicitar un crédito de consumo, el principal consejo es a cotizar. Los créditos, al igual que cualquier otro bien, como sería un televisor, un computador, también se cotizan. Tenemos que ir de institución en institución viendo cuál institución financiera nos entrega un crédito más económico. La tarjeta de crédito como es otra herramienta de endeudamiento que también tenemos mucho al acceso, ¿cierto? Al día a día es bastante fácil poder acceder a ella porque por lo demás las barreras de ingreso a una tarjeta de crédito, sobre todo del retail financiero, son bastante bajas, ¿ya? Así que probablemente muchas personas tienen una tarjeta de crédito. Si la vamos a utilizar, ojalá ocupar estas promociones del pagan 3 precios contado sin interés, ¿cierto? Porque nos están prestando un crédito, pero es efectivamente a tasa cero, o sea, no estamos pagando un sobreprecio por él. Así que es una buena oportunidad
oportunidad, ojalá no pagarlo en muchas cuotas, porque si lo dividimos en muchas cuotas, eso se nos va a topar en algún momento con otros hitos de pago que podemos tener permanentes durante el año, como sería, no sé, el pago de colegiaturas, el pago de las contribuciones de alguna casa, etcétera. Entonces, tenemos que planificar muy bien ese punto. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. No, solamente el hecho de que cuando a veces tienes un hoyo financiero en la tarjeta de crédito, muchas veces los bancos también te están ofertando otros créditos para subsanar aquel. La bicicleta. Exacto. ¿Conviene o no conviene? No, la verdad es que no, porque en el fondo entramos en una espiral de deuda del cual después no vamos a poder salir. O sea, solicito un crédito para pagar otro crédito y si ese crédito ya no lo puedo pagar, me transformo en una real vuelta bicicleta de endeudamiento. Te van encordando y al final te van inmovilizando. Así es, y del cual no puedo salir. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Frente a esa situación, si ya no tengo alternativas, hay herramientas que hemos conversado en otras oportunidades, Amaros. Por ejemplo, el procedimiento de renegociación, que es un procedimiento que se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y que tiene por propósito justamente llegar a un mejor acuerdo de pago con mis acreedores, ¿cierto? Y evitar la repactación, que también hemos dicho, no es la mejor alternativa, porque en definitiva con la repactación lo que hago es generar nuevas, pero ojo, peores condiciones de pago. O sea, aumento el capital, aumento la tasa de interés, pacto más meses, en definitiva la deuda me queda en peores condiciones y bueno, ahí quedo al arbitrio prácticamente de lo que me propone el acreedor. Así que hay que tener mucho ojo con ese aspecto. Veo que hay 3 cosas escritas también en tu pizarra: avance en efectivo, está el crédito automotriz y está el crédito hipotecario. ¿Por qué las tienes ahí? El avance en efectivo y la línea de crédito también es otra herramienta que usualmente las personas tienen a su alcance, ¿cierto? Si tienen a lo mejor una cuenta corriente, que hoy en día por lo demás se aperturan de manera bastante fácil porque ya no están solicitando en muchos bancos examen crediticio previo, así que muchas personas pueden tener acceso a este tipo de herramientas. Yo sí tendría mayor atención respecto a estas 2 herramientas. ¿Por qué? Porque están asociadas a tasas de intereses muy elevadas. O sea, a mí me van a cobrar un interés bastante caro por usar la línea de crédito o caer en la tentación del avance en efectivo, que en términos simples cuando voy con la tarjeta de crédito a un cajero automático y me entrega billetes, ¿ya? Así que hay que tener mucha atención con eso porque la tasa de interés es elevada. Y ojo además, porque si yo me atraso en el pago de la deuda, hay otra tasa de interés que es conocida como la tasa de interés moratoria. Es el interés por la mora, que es diferente. Y ese interés moratorio es muy elevado, que muchas veces puede llegar a la máxima convencional, que es lo que por máximo legal pueden cobrar las instituciones financieras a título de tasas de interés. Así ¿Y qué hacer frente a ese escenario? Porque tú mencionabas que hay 4 millones y fracción de personas que están en ese ítem en estos momentos. Sí, o sea, la verdad es que si ya estoy atravesando un problema de sobreendeudamiento, la idea es no seguir endeudándome. Ya, o sea, tenemos que saber en qué punto cortar la llave de paso para no seguir incrementando la deuda. Pensemos que esa deuda, si nosotros no tenemos cómo responder monetariamente de ella, nuestros acreedores, es decir, las instituciones a las cuales les debemos dinero, van a echar mano a nuestro patrimonio. Si tengo una casa, me pueden embargar la casa. Si no tengo una casa, pero tengo bienes al interior de esa casa, me pueden embargar los bienes de la casa. Entonces, tenemos que tener mucha claridad respecto de cuál es el panorama mío. Hay que hacerse una autoevaluación, hay que saber cómo testear la situación en la cual uno se encuentra. Y derechamente, bueno, si ya logro identificar el problema, buscar ayuda profesional para ver de qué manera, en una instancia extrajudicial o bien judicial, podemos abordar el tema y encontrar algún tipo de solución. Felipe, ¿no sabes lo que se agradece en estos espacios? Porque son temáticas muchas veces áridas, complejas, y eres sumamente didáctico, se agradece ese aporte, queda mucho más. Bienvenidos, gracias Felipe. Gracias, vamos a ir a una breve pausa comercial,